¿Qué tal amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues uno de los últimos programas, pero de este año 2021. Y bueno, pues como ya acaban de ver en el título, el tema que el día de hoy vamos a tocar es de Francis Bacon, este filósofo inglés que de alguna manera revoluciona pues aquella filosofía griega, sobre todo pues de Aristóteles, ¿verdad? Para lo cual, bueno, pues los invitamos a que estén al pendiente de este programa, ¿verdad? Que nos acompañe hasta el final porque se va a poner bastante interesante. Así que bueno, pues les pedimos que compartan en sus redes sociales esta emisión y vamos a conocer la biografía de Francis Bacon. Primera, y fue educado por su madre en los principios del puritanismo calvinista. Estudió en el Trinity College de Cambridge y en 1576 ingresó en el Gray's Inn de Londres para estudiar leyes, aunque pocos meses después marchó a Francia como miembro de una misión diplomática. En 1579, la muerte repentina de su padre lo obligó a regresar precipitadamente y a reemplazar sus estudios. Falto de recursos para llevar una vida independiente. En 1582 empezó a ejercer la abogacía y fue magistrado 4 años más tarde. En 1584 obtuvo un escaño en la Cámara de los Comunes por mediación de su tío, el barón de Burghley, a la sazón de Lord del Tesoro. Durante 36 años se mantuvo como parlamentario y fue miembro de casi todas las comisiones importantes de la Cámara Baja. La protección de Robert de Vereux, segundo conde de Essex, le permitió acceder al cargo de abogado de la reina. Su situación mejoró con la subida al trono de Jacobo I, quien lo nombró procurador general en 1607, fiscal de la corona en 1613 y lord canciller en 1618, además de concederle los títulos de barón Verulam de Verulam y vizconde de Albans. Sin embargo, en 1621, procesado por cohecho y prevaricación, fue destituido de su cargo y encarcelado, aunque fue puesto en libertad al poco tiempo. Ya nunca recuperó el favor real. Durante toda su carrera persiguió una reforma coherente de las leyes y el mantenimiento del Parlamento y los tribunales a salvo de las incursiones arbitrarias de los gobernantes. Pero sobre todo, su objetivo era la reforma del saber. Su propósito inicial era redactar una inmensa historia natural que debía abrir el camino a una nueva filosofía inductiva, aunque la acumulación de los cargos públicos le impidió el desarrollo de la tarea que se había impuesto, a la que, de hecho, solo pudo dedicarse plenamente los últimos años de su vida. Francis Bacon sometió todas las ramas del saber humano aceptadas en su tiempo a revisión, clasificándolas de acuerdo con la facultad de la mente, memoria, razón o imaginación, a la que pertenecían, y que de alguna manera llamó a esto el esquema de la gran instauración, y muchos de los escritos dispersos que llegó a elaborar, como el avance del conocimiento, superando más tarde el de argumento, que estaban pensados como partes de la instauración magna final.
Criticado a las ideas de Aristóteles, Francis Bacon consideró que la verdad solo puede ser alcanzada a través de la experiencia y del razonamiento inductivo, de acuerdo con un método del que dio una exposición incompleta en su Novum Organum en 1620. El método inductivo que elaboró pretendía proporcionar un instrumento para analizar la experiencia a partir de la recopilación exhaustiva de casos particulares del fenómeno investigado y la posterior inducción por la analogía de las características o propiedades comunes a todos ellos. Ese procedimiento había de conducir gradualmente desde las proposiciones más particulares a los enunciados más generales. Por estos planteamientos, Bacon es considerado el primer representante del empirismo inglés, corriente filosófica que postula la experiencia como fuente de todo conocimiento y que tendría un amplio desarrollo en la obra de John Locke, George Berkeley y David Hume. Aunque cuando el método baconiano ejerció nominalmente una gran influencia en los medios científicos, lo cierto es que el filósofo desarrolló su pensamiento al margen de las corrientes que dieron lugar al surgimiento de la ciencia moderna, caracterizada, conforme a las ideas de Galileo, por la formulación matemática de sus resultados, a la que él mismo no concedió la importancia debida. Bacon concibió la ciencia como una actividad social ligada a la técnica, elaborando una utopía llamada la Nueva Atlántida, que fue publicada póstumamente en 1627, basada en la organización científica de la sociedad. Estudió en el Trinity College de Cambridge Y bueno amigos, pues acabamos de escuchar la biografía de Francis Bacon, donde pues de alguna manera vemos de una forma muy breve todo este impacto, ¿verdad?, que va teniendo Francis Bacon dentro de la política, que también para algunos filósofos se lo van a clasificar como uno de filósofos utópicos, siguiendo un poquito la corriente de Tomás Moro, en este sentido de la recta moral, de la recta ética, donde pues se busca prácticamente pues el bien común, ¿verdad?, de la sociedad. Tratan de dar una buena estructura, una buena organización a la sociedad. ¿Para qué? Para que pues vaya caminando de acuerdo a los objetivos, ¿verdad?, principales que busca la sociedad en conjunto con el Estado, ¿verdad?, teniendo en cuenta que el Estado, bueno, pues es el que debe de velar por esos derechos, ¿verdad?, que tiene la sociedad o que demanda la sociedad, ¿verdad?, esas necesidades básicas que la sociedad demanda al Estado, y bueno, que el Estado pues tiene que dar seguimiento, ¿verdad?, cabalmente para satisfacer todas estas necesidades, ¿no? Entonces prácticamente con Francis Bacon se va dando también esta introducción a lo que viene siendo esta política, pero también va generando una inducción al desarrollo científico, ¿verdad?, dentro de la filosofía, por medio de su obra magna, que muchos lo van a considerar, muchos filósofos van a considerar el Novum Organum como pues esta obra magna. Y bueno amigos, no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Programa Salud y Vida. Lo peculiar de este tiburón es todo lo que te relajó en su... Capacitamos a los alumnos para iluminar nuestra vida. Consagra en la Ley Federal del Trabajo. Escolástica y el humanismo cristiano. Mascotas que tenemos en casa, ¿cómo le... Pero marcan la diferencia. 200 características, vámonos a... Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y ya estamos de regreso, amigos de Canal Foro CX, a este su programa de Filosofando. Y bueno, pues vamos a adentrarnos, ¿verdad?, a esas posturas de Francis Bacon, que desarrolló en su gran argumento, ¿verdad?, de la dignificación y progreso de la ciencia. Bueno, pues una teoría empírica del conocimiento, y precisó las reglas del método científico experimental en el Novum Organum, ¿verdad?, que prácticamente reestructura toda la lógica aristotélica, y lo hizo uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Asimismo, bueno, pues también introdujo el género del ensayo en Inglaterra, ¿verdad? Así que para algunos allí como un chascarrillo, ¿verdad? Así para los estudiantes, ¿verdad? ¿Quién inventó el ensayo? Vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, pues Francis Bacon, ¿verdad? En esta estructura, ¿verdad?, del género del ensayo dentro, pues, de esta gama de la literatura. Y bueno, pues entre sus planes se encontraba reorganizar el método de estudio científico, y percibió que el razonamiento deductivo destacaba entonces a expensas del razonamiento inductivo, y pensó que eliminando toda noción preconcebida del mundo, se podía y debía estudiar al hombre y su entorno mediante observaciones detalladas, y de alguna manera esas observaciones deberían de ser confrontadas, ¿verdad? Y también, bueno, pues en cierto sentido controladas, realizando generalizaciones muy cautelosas, ¿verdad? Y para ello, bueno, pues el estudio que el hombre de ciencia hace de los particulares debe de realizarse mediante observaciones que deben validarse, y esto, bueno, pues prácticamente se da por medio del método científico, donde prácticamente los científicos deben ser ante todo escépticos y no aceptar explicaciones que no se puedan probar por la observación y la experiencia sensible, ¿verdad? Que eso prácticamente, bueno, pues es lo que se conoce como el empirismo, todo lo que es demostrado a la luz de la razón, a la luz de los sentidos y de lo que se puede tener, bueno, pues prácticamente pues una experiencia, ¿verdad? Todo aquello que no es demostrado científicamente, bueno, pues pudiéramos decir a partir de esta postura, bueno, pues no tendría pues existencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no es demostrado, no es palpable, no es evidente, ¿verdad? A partir de esta postura. Y algo que hay que recordar en esta época que estamos hablando, ¿verdad?, del Renacimiento, bueno, pues el tema central, el tema de desarrollo, ¿verdad?, que está a flor de piel, bueno, pues es el hombre, ¿verdad?, en este proceso de que cómo nace, cómo se conforta, cómo conoce,
¿verdad? Y también cómo se va desarrollando la ciencia. Por eso el método científico que se desarrolla en estas etapas de la época moderna, en el Renacimiento y en la Ilustración, bueno, pues van a hacer ese parteaguas, ¿verdad?, que le van a dar a la sociedad y que van a externar pues prácticamente un mejor conocimiento, ¿verdad? Lo que va a importar en este momento, o que va a ser la antesala para lo que después va a fundar Emmanuel Kant con el racionalismo, bueno, es que se le va a dar peso, sí, ya al método científico, pero demostrado de una manera racional, ¿verdad? Manifestado, bueno, pues prácticamente por medio de lo que viene siendo pues esta experiencia, ¿verdad?, que van generando nuestros sentidos. Entonces, en esta vertiente, bueno, pues este empirismo lo va a empezar a inducir Francis Bacon a partir de lo particular, ¿verdad? Dice, bueno, pues se tiene el método deductivo, ¿verdad?, que es el que nos va ayudando a formular leyes. Bueno, pues ahora vamos a invertirlo, ¿verdad? Este aspecto del método de inducción para llegar a particulares, y sobre todo lo que más va a interesar en este, perdón, en este sentido, es llegar a un conocimiento cada vez más preciso. Ya con René Descartes, lo vamos a ver en emisiones más adelante, lo que les va a interesar a los filósofos que se desarrollan en esta época, bueno, pues es prácticamente a que el conocimiento sea medible, sea calculable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tratan de encontrar y ver en el conocimiento, bueno, pues estas reglas, ¿verdad?, estas sentencias, estas leyes universales. Prácticamente eso es lo que van a buscar estos filósofos, ¿verdad?, de esta época moderna, esos universales, esas verdades verdaderas, se pudieran decir en filosofía, ¿no? Esas verdades con cierta certeza, con cierta seguridad, porque si algo está en duda en estos momentos, bueno, pues es prácticamente todo el conocimiento anterior, ¿verdad? Y todo el conocimiento anterior que se tiene, bueno, pues es un conocimiento científico, un conocimiento religioso, ¿sí? Y con estas nuevas tendencias que va poniendo Francis Bacon y los demás filósofos, dando confianza más a un conocimiento científico, bueno, pues es que la razón empieza a cuestionar todo lo que pueda existir o no existir en el mundo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, bueno, pues tratan de dar a luz, bueno, pues a todas estas ideas y a todos estos conceptos que el hombre se va a preguntar, que se va a cuestionar, que va a tratar de definir para encontrar, bueno, pues esas verdades existenciales, ¿verdad?, que se va a encontrar en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Por eso va a existir también en esta época pues este existencialismo, ¿verdad? Esta corriente filosófica que más adelante también vamos a detallar con más precisión y cada uno de sus autores. Pero bueno, aquí con Francis Bacon, ¿verdad?, pues nace precisamente este impulso mayoritario, ¿verdad?, a este desarrollo del método científico que ya desde antes con Galileo Galilei también ya se empieza y se empezó a tocar, ¿verdad?, con estos pensadores físicos, como se le considera pues dentro de la filosofía. Y bueno, pues vamos a nuestra segunda pausa, estimada audiencia. No le cambie, quédese con nosotros. Enseguida regresamos.
Canal Foro CX, marca la diferencia. En el balompié, en el fútbol. Técnico, el entrenador. ¡Gol! Ganaron los Jets, amigos, bienvenidos. Esto es lo mejor de lo mejor en el fútbol. Porque es exmarchista. Con estas jugadas vemos aquí nueva... de este juego, Sí, lo de hacer. Oye, es un reto complicado, 35. Pecho a la cara, puede ser. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso en este su programa de Filosofando. Y pues seguimos analizando, ¿verdad? Esas tendencias, ¿verdad? Ese pensamiento de Francis Bacon, que es bastante interesante. Y bueno, pues tenemos que los escritos de Bacon pues se engloban en tres categorías, ¿verdad? La filosófica, la literaria y la política. Y bueno, sus obras filosóficas más prominentes, bueno, pues son El avance del saber y el Novum Organum, ¿verdad? O indicaciones relativas a la interpretación de la naturaleza. Y bueno, la filosofía de Bacon, ¿verdad?, influyó en las ideas que la modernidad haría cada vez más generales, como ya lo mencionábamos anteriormente, de que la gente es a la vez sierva e intérprete de la naturaleza, y la verdad no nace directamente de la autoridad y del conocimiento, sino que más bien deriva ante el todo, bueno, pues prácticamente de la experiencia. Se le reconoce, bueno, pues haber aportado a la lógica el método experimental inductivo, ya que anteriormente se practicaba la inducción mediante la simple enumeración, es decir, extrayendo conclusiones generales de datos particulares, y lo que marca la diferencia en Bacon es que consistió en inferir a partir del uso de la analogía desde las características o propiedades del mayor grupo al que pertenece el dato en concreto, ¿verdad?, dejando para una posterior experiencia la corrección de los errores evidentes. Es por ello que prácticamente se va a considerar que el conocimiento científico, bueno, pues cada vez más va a ampliar ese conocimiento. Y bueno, también tenemos que el Novum Organum, ¿verdad?, influyó mucho en la aceptación de la ciencia de una observación y experimentación precisas. En esta obra, bueno, pues mantenía que había que abandonar todos los prejuicios y actitudes preconcebidas, que llamó en griego
e idiola, ¿verdad? O ídolos, ¿verdad? Ya fueran la propiedad común de la especie debido a modos, ¿verdad? Comunes de pensamiento, ¿sí? Ídola tribus, ¿verdad? De que se le va a conocer de esta manera, o propios del individuo, que es la ídola spectus, ¿verdad? O que también se derivan a una dependencia excesiva del lenguaje, ¿verdad? Que es la ídola fori, ¿verdad? O de la tradición. La ídola teatri, ¿verdad? Que también la conocemos como pues estos principios que se plantean en Novum Organum y que tuvieron gran importancia en el subsiguiente desarrollo del empirismo. Como escritor, prácticamente Francis Bacon se le debe además la creación del género ensayístico, ya lo decíamos, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Sobre moral y política, que pues destaca más o menos en el año de 1597, que siguen la estela de los que de Montaigne, ¿verdad? En los que muestra, bueno, pues un estilo en apariencia poco ordenado, ¿verdad? Y una gran capacidad aforística. Bueno, pues prácticamente Bacon en su Nueva Atlántida, bueno, pues ofrece la primera utopía tecnológica donde los gobernantes serán los científicos de la Casa de Salomón, especie de gran universidad sobre donde de alguna manera, bueno, pues se va a concentrar todo el conocimiento. Para ello, Francis Bacon va a considerar que los mejores gobernantes van a ser las personas científicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a tener todo el conocimiento, todo este bagaje de conocimiento y lo van a dominar. ¿Para qué? Para saber guiar de la mejor manera, bueno, pues al pueblo, ¿verdad? Por eso los gobernantes van a ser siempre representados por los filósofos como personas sabias, ¿verdad? Que de verdad van a velar por esas necesidades de las sociedades. Bueno, previó también en su época grandes adelantos científicos como máquinas voladoras, submarinos y algunos artefactos de telecomunicaciones. También se le consideran, ¿verdad?, que se tienen algunas teorías, ¿verdad?, sobre el ocultismo, y tenemos que a menudo, bueno, pues Francis Bacon se encontraba con otros hombres en el Gray's, ¿verdad?, en el Gray's Inn, ¿verdad?, para discutir sobre política y filosofía y para ensayar actos de obras de teatro que pues prácticamente estaba escribiendo. La conexión de Bacon con los con estos personajes de su tiempo, con estas personas de su contexto, bueno, pues prácticamente va a ser que se empape más de todas esas necesidades sociales, que se empape más de todas esas necesidades también de conocimientos, bueno, pues para escribir numerosos libros, ¿verdad?, por distintos autores y que por muchos estudiosos, bueno, pues van a seguir dando pues sus comentarios. Sin embargo, bueno, pues otros, ¿verdad?, de los que se encuentran también en esta índole, en este tiempo, bueno, pues señalan, otros autores, ¿verdad?, señalan que pues prácticamente es sustancial, ¿verdad?, todo este conocimiento que da Francis Bacon con su empirismo, ¿verdad? Ya Frances Yates, ¿verdad?, nos indica que Bacon fuera un Rosacruz, ¿verdad?, pero presenta pruebas de que él se encontraba vinculado con algunos de los movimientos intelectuales más herméticos de su época, y ello sostiene que la iniciativa de Bacon sobre la promoción de la enseñanza se encontraban muy ligada con movimiento, ¿verdad?, de Rosacruz, ¿verdad?, de alemán. Y mientras que la obra de Nueva Atlántida, bueno, pues Bacon presentaba una tierra que es gobernada
por los Rosacruces, ¿verdad? Y probablemente él consideraba que su movimiento por la promoción del aprendizaje se encontraba alienado con los ideales de los Rosacruces, bueno, que prácticamente tenía una gran influencia, ¿verdad? Y es evidente sobre el conjunto variado de autores religiosos y espirituales y en grupos que han utilizado sus escritos en sus propios sistemas, pues prácticamente de creencias, ¿verdad? Y bueno, amigos, vamos a otra pausa, ¿verdad? No le cambie, quédese con nosotros, regresamos de inmediato. Canal Foro CX, marca la diferencia. En el balompié, en el fútbol. Técnico, el entrenador. ¡Gol! Ganaron los Jets, amigos, bienvenidos. Esto es lo mejor de lo mejor en el fútbol. Porque es exmarchista. Con estas jugadas vemos aquí en De este juego, Sí, lo de hace Oye, es un reto complicado, 35. Pecho a la cara, puede ser. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Y ya estamos de regreso, estimados amigos, aquí en su programa Filosofando. Y bueno, pues dentro de Francis Bacon, de su filosofía, nosotros encontramos, bueno, pues una crítica al aristotelismo, ¿verdad? Donde, pues, bueno, dentro de esa doctrina baconiana, ¿verdad? Se hallan dos grandes e importantes asuntos que van desarrollando durante su estudio, ¿verdad? El primero de ellos es un estudio exhaustivo sobre problemas del método científico. El segundo hace referencia a la técnica aplicada a la vida humana. Bacon emprende una lucha decisiva focalizada en Aristóteles debido a que pues prácticamente había, según él, imposibilitado el progreso de la ciencia aplicada. Tanto en la antigüedad como en la Edad Media, pues no concibieron esta posibilidad de mejorar las condiciones de vida humana por medio de los descubrimientos de la ciencia aplicada. Por ello, Francis Bacon orientó su atención a tal problema, proclamando una ruptura concentrada específicamente en la doctrina de Aristóteles, pues este pensador, según Bacon, es quien manifestó los más grandes errores que se alimentaban de la época renacentista hasta tenerlo
como prácticamente como modelo. Bacon se refiere a la lógica aristotélica como aquella que deja sin bases a la investigación científica, porque su silogismos, ¿verdad?, gira en torno a un grupo de conocimientos con el fin de solo reafirmarlos. A esto llama anticipaciones de la naturaleza, y su propuesta metodológica la designa interpretaciones de la naturaleza. A estas consistían, bueno, pues tener un acercamiento sistemático a la experiencia y así gradualmente ascender a premisas generales para después retornar al estudio sensible y a hallar el carácter práctico del conocimiento. Pero para llevar a cabo lo anterior se debe aplicar la verdadera inducción, que va en contra de la inducción, ¿verdad?, por enumeración simple. Esta última es rechazada en las conclusiones, ¿verdad?, al tropezarse con el caso donde las mismas conclusiones no pueden aplicarse. Es por ello que la verdadera inducción es la más viable, en cuanto que toma los casos negativos y tras un gran número de ellos concluye los afirmativos. Al convertir la filosofía y especialmente el método de el Stagirita a la vez hace notorio la idea preponderante de su pensamiento de aumentar el dominio sobre la naturaleza para así mejorar la vida del hombre. Bacon hace una analogía entre el nuevo científico y la abeja, pues el primero debe ser como las segundas, en cuanto que ellas recolectan de las flores el material para transformarlo después en miel, ¿verdad? Y su propuesta de una nueva lógica es experimental, para así poder dominar la naturaleza a través del obrar. Prácticamente con esta propuesta, ¿verdad?, nace su nuevo órgano, ¿verdad?, donde concibe que la ciencia como una técnica que puede dar al ser humano el dominio sobre la naturaleza. Y bueno, pues aquí trata sobre la lógica del procedimiento técnico-científico que se contrapone deliberadamente a la aristotélica, cuyo trato se de alguna manera se titulaba precisamente Organum, ¿verdad?, ya que según Bacon resulta buena solo para una disputa prácticamente verbal. Así pues, la inteligencia humana debe apropiarse de instrumentos eficaces para dominar la naturaleza. Ese instrumento son los experimentos que interpretan y dan forma a los datos de la experiencia sensible. El llamado empirismo, él prácticamente va a concebirse que el entendimiento humano, bueno, pues es demasiado débil según Bacon y está por todas partes limitado por todo tipo de obstáculos, ¿verdad?, que hay que limpiar para obtener conclusiones claras. Por eso decíamos que esta lógica de Francis Bacon va a tratar de buscar esas verdades verdaderas, valga la redundancia, ¿no?, de esas verdades certeras, de esas verdades en las cuales el hombre se sienta seguro de lo que está conociendo. Por lo cual, bueno, pues es necesario librarse de estos prejuicios que él denomina en griego ídolos, ¿verdad? E idiola, que significan, bueno, pues ídolos, y que los clasifica, ¿verdad?, como los ídolos de la tribu. Ya habíamos dicho que son aquellos prejuicios comunes a la sociedad y al género humano. Los ídolos de la caverna, que son aquellos que proceden de la educación y de los hábitos adquiridos por cada persona. Los ídolos de la plaza pública o foro, que son aquellos nacidos del uso del lenguaje ambiguo, erróneo o impreciso. Los ídolos del teatro, que son los que provienen de la falsa filosofía, que no es otra cosa que una fábula puesta pues prácticamente en escena. Por ello, la teoría de los prejuicios constituye la parte crítica y destructiva del tratado, ¿verdad? Esta parte constructiva estudia el modo en que debe de ser organizada la experiencia, es decir, se debe de tener un discurso sobre el método científico y la viga, ¿verdad? Prácticamente esta viga maestra
pues de este método es la inducción, ¿verdad? Esta lógica para organizar e interpretar los datos de la experiencia. Y para hacer experimentos, bueno, pues Francis Bacon propuso la teoría de las 3 tablas, ¿verdad? O los 3 registros, donde la primera, la tabla de la presencia, bueno, pues son hechos en los que se da ese fenómeno o naturaleza, por ejemplo, los rayos del sol que producen calor. La segunda, la tabla de la ausencia, que son los hechos en los que no se da ese fenómeno o naturaleza, por ejemplo, los rayos de la luna no producen calor. En la tercera, la tabla de grados, en la cual señala que los casos en los cuales la naturaleza observada aparecen en distintos grados de intensidad, que son los hechos en que varía, ¿verdad? Tiene ciertas variaciones. Entonces, a partir de esta investigación, bueno, pues interviene la inducción, en la cual, bueno, pues se comparan los diferentes casos, se interpretan, se constituyen en una primera hipótesis y se procede a la experimentación. Se realiza una hipótesis crucial que debe de verificarse, ¿verdad? Y al verificarse debe de conocerse cuál será la causa y la naturaleza del fenómeno experimentado. Por ello, Bacon investigaba la naturaleza de las cosas, su sustancia y su esencia. Sin embargo, la ciencia moderna, la de Galileo, ¿verdad? Aquí refiriéndonos a este gran personaje, bueno, pues no se ocupaba, según Francis Bacon, ¿verdad?, tanto de la naturaleza de las cosas como de las relaciones existentes entre ellas. Bueno, que sería una ciencia de relaciones lógico-matemáticas y no de sustancias. Y bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de este programa Filosofando. No nos podemos despedir sin antes agradecer infinitamente sus atenciones, que estén al pendiente semana tras semana aquí por medio de Canal Foro CX, ¿verdad? Desde que iniciamos, ¿verdad?, en este año 2021, todo su apoyo, bueno, pues de antemano, pues les agradecemos a todos ustedes. Y también por parte de un servidor, su amigo Jorge Gasca, y de todos los que colaboran aquí en la producción, les deseamos feliz Navidad. Hasta la próxima. Canal Foro CX, marca la diferencia.